Pues es un libro que nace más de pulsiones espirituales que de pulsiones literarias. Siento que los temas que aborda, el origen del universo, el origen de todo, ¿no? Es un libro que comienza en cada página y que cada página plantea un modelo de cómo comenzó el amor, la vida, el cosmos, las estrellas. Y creo que desde muy joven tengo la obsesión por, se le dice como escatología, pero no en el sentido del, eh, que lo conocemos habitualmente, sino más bien como el origen y el final de las cosas, ¿no? Y siempre he estado muy prendado de eso. Durante muchos años escribí sobre el apocalipsis y justo cuando estábamos viviendo el apocalipsis de la pandemia, después del terremoto del 17, sentí que hablar del apocalipsis viviéndolo era muy redundante y decidí pues abocarme a explorar el origen. Y fue una especie de tabla de salvación para mí también, porque explorando el origen dejaba de pensar en ese final que para todos era pues algo que posible durante ese periodo, ¿no? Nadie sabía si le iba a pegar el bicho y lo iba a resistir o si en 2 días ya no ibas a... entonces fue un libro con el que yo me agarré a la vida y me agarré y con esta manera mía en la que juego, ¿no? Que la literatura en realidad es una de las formas en las que juego y me entretengo, me divierto y me sorprendo, porque es un libro que escribí sin saber a dónde iba a llegar y lo escribí desde muchas voces en mi cabeza, como si fuera un texto bíblico escrito por muchas personas, pero en este caso muchas personas que habitan dentro de mí. Bueno, había que terminarlo porque ya tenía que entregarlo. Podría seguir explorándolo, ¿no? Creo que algo que podría hablar de varios de mis libros, que son libros que nunca pensé que acabaran. El Diccionario del Caos, pues es un libro que está abierto para mí. Yo sigo haciendo conceptos todo el tiempo y van cambiando mis conceptos. Y en este caso, pues yo sigo explorando el origen y el final, incluso aunque el libro ya haya terminado. Aunque sí creo que ese último capítulo que incluí ya en la pandemia, yo viviendo en un octavo piso en la Portales, por donde pasaban ambulancias todo el día, y si bien el libro habla de cosas un poco más abstractas y como de mitos y dioses y eso, sí hay un capítulo que habla de esa mirada, de cómo yo estaba en una especie de torre mirando el apocalipsis y cada ambulancia era para mí alguien que a lo mejor ya no iba a contar su historia. Y creo que ese cierre es muy emocionante para mí, muy significativo, porque explica de algún modo por qué el arte, la literatura, la música nos salva, ¿no? Y el poder que mostraron esas creaciones del ser humano en esa época, yo creo que le debemos mucho a la música, le debemos mucho al cine, a la literatura, en medio del desazón que estábamos viviendo, de la tristeza enorme, que yo creo que hasta la fecha todavía la llevamos dentro, pues me di esa posibilidad de jugar en mi mundo, que es la manera en la que yo me salvo en realidad del mundo real y sigo explorando esos temas, ¿no? Aunque quizás ahora escriba un libro sobre otro tema, no descarto que en un futuro pues pueda volver a abordar esto o presentar una versión corregida y aumentada, ¿no? Del Antiguo Testamento. Bueno, pues sigo jugando con las palabras como lo hago desde que era un niño y son para mí un gran espacio de libertad, donde puedo escribir desde un cuento o un poema o una narración rara como el Antiguo Testamento, que hecha de muchas cosas, o o simplemente dejar que pasen las palabras, que suceda el acto en el que uno empieza a escribir y no sabes qué va a pasar y te sorprende lo que tú mismo traes dentro. Pero también de niño jugaba mucho con mis muñecos. Fui un niño de muñecos, siempre tenía un muñequito, eran como mis amuletos y proyectaba yo mucho y hacía pequeñas puestas en escena con mis muñecos. Y siempre tenía muchos muñecos y actuaban, ¿no? Y curiosamente hoy hago eso, pero mis muñecos son pues muchas de las mejores actrices de México y personajes pues que quiero, que respeto y que sería feo decir que son mis muñecos porque tampoco
quiero que se sientan así, pero sí lo son de algún modo, porque yo escribo guiones pensando en ellos y los pongo a jugar en un escenario. Y es algo consensuado, ¿no? Evidentemente, a mis muñecos no les quedaba de otra más que aceptar que los ahogara o les echara tierra. Mis amigos lo aceptan porque, pues porque también creo que respetan mi locura y ese equipo de trabajo que hemos hecho. Pero sí, sigo jugando. Y mi papá cada que me ve me regaña amorosamente y me dice, niño, deja de jugar porque pues envejezco y veo que no pierdo esa capacidad que es pues una bendición en mi vida porque qué horrible sería si yo me tomara en serio todo lo que hago. El verlo como un juego me permite también ir ligero de equipaje en la vida y no sentirme ni el escritor ni el lo que sea, sino pues como un viejito que juega. Pues creo que soy un escapista natural, el arte de la fuga es como lo mío y la fuga de mí mismo, porque también tiendo mucho a aburrirme, ¿no? Desde niño como que creo que un poco de el ser creativo y el estar siempre buscando y curioseando es como un antídoto contra el horrible aburrimiento o lo que te deja ya algo que conoces demasiado y que ya no encuentras nada ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre eh, me ha gustado seguir explorando y no sentirme limitado, ¿no? Siempre cuando estudiaba una carrera, cuando terminamos de estudiar, pues todos se ponen el licenciado, ¿no? O maestro o doctor. Y yo más que verlo como un logro en la vida, lo veía como una cadena, un cajón en el que me tenía que meter y que eso me iba a limitar mucho. Entonces, aunque sí soy un licenciado y tengo, quizás he sido director de cosas o cargos nobiliarios que te da esta sociedad, en realidad yo no me siento nada, ¿no? Me siento como una materia prima moldeable, como una plastilina de mi alma, donde en pos de comunicar lo que yo quiero comunicar, mi versión de la realidad, mi versión del mundo, de mi postura política ante el mundo, que es una postura humorística, pues recorro muchos caminos, desde el comentario político duro que hago en varios medios de comunicación, en Canal 11 con Julio Astillero, y que pues doy opiniones fuertes donde comprometo, digamos, el tema político. Pero también tengo el espacio donde hablo de amor y de emociones privadas, que es Monocordio, y mi poesía, donde pues miro hacia adentro que casi siempre encuentro reflejos de lo de adentro afuera, ¿no? Hay una política interna también. Entonces tengo esa faceta de monocordio y como Fernando Rivera, que también algunas canciones que hago para otras cosas. Y la parte literaria. Para mí un poco es todo lo mismo, porque siento que eh, tiendo a convertir el lugar en el que estoy en un escenario. Y el escenario puede ser una página en blanco, o puede ser un foro de televisión, o puede ser el simple tiempo en el que sucede una canción, que es lo más bello, es el escenario más hermoso, porque el escenario de una canción no existe, es el tiempo nada más que transcurre y con la música conviertes ese transcurrir en otra cosa, le das otra dimensión al tiempo. Y es la magia, es buscar también la magia modesta que podemos dar como artistas, ¿no? Creo mucho en esa magia, la recibo yo todo el tiempo de otros artistas que me inspiran y yo aspiro a poner un poquito de magia y seguir abocándome a lo que más me interesa de este mundo, que es lo invisible, lo que no se ve y lo que permite que lo que se ve exista, porque sin lo que no se ve, la música no se ve, por ejemplo, ¿no? Ves un disco, ves la cara de Bad Bunny, pero no se ve la música. Y eso es para mí su encanto mayor, como el amor, como todas esas cosas que aparentemente no están aquí y evidentemente aquí están. Pues muy bien, como Monocordio es un proyecto de largo aliento y de fuego lento. Eh, Desde que lo comencé hace poco más de 20 años entendí que jugar en las reglas del mainstream musical es un camino a la frustración y abandonar lo que amas, ¿no? Entonces, si yo estaba en la música no era por volverme ni famoso, ni por ganarme un Grammy, ni por salir siempre en domingo en mis tiempos o ahora tener miles de seguidores. O sea,
Yo hago música porque me gusta hacer música y lo demás, si viene o no, pues no me importa. Entonces, hubo un tiempo donde Monocordio, pues no produje cosas nuevas, escribí algunos libros, pero los últimos 2 años, pues después de la pandemia justamente, o cuando se fue diluyendo, como que renació en mí esta alegría un poco que me permite escribir canciones. Entonces tengo ya un nuevo repertorio pues muy amplio ya como para sacar un par de discos, pero por lo menos creo que puedo hacer un disco. La mecánica ahora pues es ir sacando canción por canción, pero hay canciones muy bonitas y algunas que incluso pues me generan un conflicto. Hice una canción como humorística que se llama Tóxicos, que pues es un retrato de una relación tóxica desde el humor y como haciendo una crítica también a la gente que se siente enteramente saludable de su alma, cosa que es difícil que haya una persona así. Y bueno, pues es una canción polémica, ¿no? Porque habrá quien me diga que estoy romantizando la toxicidad, cosa que no creo, pero sí entiendo que va a ser una canción. Y otras canciones muy amorosas, como Accidente, como pues no sé, varias que pronto irán saliendo y que además son parte de una nueva alineación de Monocordio con la que me presenté hace poquito en el Teatro de la Ciudad. Bueno, ya llevo 2 conciertos en el Teatro de la Ciudad con esa alineación, que pues, son músicos brutales. Baldomero Jiménez en el piano, Eddie Vega en la batería, Daniel Loyo en el bajo, Fernando Emmet, mi hijo, en la guitarra, Bárbara Riquelme, que se incorporó hace poco en los coros, y pues es una locura, suena increíble, creo que es la mejor alineación que he tenido y vaya que Monocordio ha tocado siempre con grupos muy buenos. Y este año sale una antología poética que me va a publicar el Fondo de Cultura Económica. Yo publiqué con Almadía mi primer poemario, llegamos tarde a todo, el poemario se agotó y pues sentí que en Almadía ya no hubo como el interés de darle continuidad. Se venció el contrato y ese libro, llegamos tarde a todo, más un nuevo libro que escribí que se llama La música del fuego, van a salir integrados en esta antología. Se llama La música del fuego y pues me emociona mucho, es el trabajo de muchos años. Eh, no soy un poeta de tiempo completo, pero soy constante, o sea, todo el tiempo escribo poesía, aunque cuesta trabajo ir haciendo un libro o teniendo un volumen mayor. El poema no es acumulativo, es más de calidad y de profundidad. Pero bueno, yo espero que este año o a principios del próximo ya la música del fuego esté al alcance de todos. Uy, pues un papel muy importante y que siempre relaciono como a lo amoroso, porque la lectura es como un regalo que me dieron mis padres y los seres que más quiero, que desde niño pues me vieron esta como vocación natural por los libros, este gusto por ver qué decían, qué traían, qué significaban esas cosas. Y pues desde muy niño me regalaban libros y mi papá los leía conmigo en una primera etapa de la infancia. Y pues me marcó mucho, porque además sí, pues creo que siempre tuve una comprensión de lectura buena desde niño. Entonces pues recuerdo mucho pues desde la lectura del Principito, que es un libro que me sigue fascinando y que le sigo regalando a cada niño que veo. Recuerdo haber llorado muchísimo con Corazón, Diario de un niño, de Edmundo D'Amici. Y también me acuerdo haber leído un librito que era el diario de David Rubinovich, un niño judío. Ya ves que está el diario de Ana Frank y el de David, que pues David era un niño todavía más chiquito que Ana y su diario. No, es un libro que se consigue poco hoy en día, pero que es estremecedor. La mirada del niño ante esta cosa espantosa. Me compraban mucho los fascículos del Cantinflas Show y revistas como Chispa, bueno, era muy lector de publicaciones. Y mi papá me compró una versión ilustrada del Quijote con fotografías de La Mancha y sobre las fotografías los dibujitos. Y cada domingo se sentaba a leer un cachito del Quijote conmigo. Entonces, pues para mí la literatura está asociada al amor, ¿no? A lo filial. Es como que esos libros que conservo muchos, conservo ese Don Quijote ilustrado, pues son libros que son parte de mi familia. Es como una extensión de mi papá, ¿no? Eh,
y siento los libros, siento un amor por ellos. O sea, hay libros que abrazo, o sea, hay libros que cuido y que quiero mucho y a lo largo de una larga vida en la que también me he deshecho de muchos libros porque ya no hay casa donde quepan, yo creo que me he deshecho de la mitad de mi biblioteca porque me he mudado además mucho de casa, sí hay libros que no podría separarme de ellos. O sea que quizás pensando en el absurdo de que si un día me muero y me entierran, eh, habría algunos con los que sí quisiera irme al más allá. Digo, y es una locura, porque los libros son para compartirse y cuando ya uno no los puede leer, ojalá los lean otros más. Pero hay dos, tres que no soltaría. Y incluso a libros míos que quiero mucho, ¿no? Mi poemario de Llegamos tarde a todo es un libro que quiero mucho porque siempre sentí esa inseguridad hacia la poesía, siempre escribí poesía, pero pues los poetas me decían, no, tú no eres poeta, tú eres músico, tú haces televisión, tú eres otro tipo de figura, ¿no? Y cuando salió ese libro recibí críticas muy atroces, pero también recibí el apoyo y los comentarios de que pues mi poesía les gustaba de poetas que yo admiro muchísimo y escritores que admiro mucho y pues eso me dio una seguridad increíble para seguir escribiendo y para ser más estricto y más crítico conmigo mismo, ¿no? Porque como siempre juego, pues a veces en ese juego uno se aligera. Y también he aprendido pues a no perder el rigor dentro del juego, jugar con toda la seriedad posible, ¿no? Voy a hablar de los libros que estoy leyendo ahora, porque si nos vamos en retrospectiva no vamos a acabar. Entonces, Annie Ernaux es la autora de un libro que se llama El Acontecimiento. Annie Ernaux ganó el Premio Nobel de Literatura, si no me equivoco, el año pasado, y es una escritora increíble. Su literatura es muy testimonial y en esta novelita que es muy breve, como todas sus novelas, son novelas muy breves, narra eh, toda la travesía que tuvo que hacer, o las penurias que tuvo que pasar para abortar en los años 60, mientras ella estudiaba filología, siendo una mujer culta, de una clase social media bien, abortar en ese tiempo y decir, yo quiero abortar, no quiero tener ese hijo, era una cosa tremenda. O lo sigue siendo hoy en día, pero el discurso es completamente distinto. Entonces creo que es una novela que hay que leer y es una gran manera de entrarle a esta autora que, pues, no porque haya ganado el Nobel, creo que tiene mucho que decirnos en este momento como mujer y sin pretender ser una literatura deliberadamente feminista, ¿no? Más bien testimonial. Otro, los cuentos completos de Elena Garro. Mucho tiempo pensé en este heteropatriarcado literario que Octavio Paz era el sol ahí, la piedra de sol y que Elena pues como que no era esa gran escritora y también su vida tan atribulada, pues como que hasta me caía un poco mal, ¿no? Esta denuncia que hizo de muchos de sus compañeros. No, leer su obra es una cosa extraordinaria y luminosa. Es una de las grandes escritoras de México, mucho mejor cuentista que Octavio Paz, sin duda. Paz, lo de Paz es la poesía, pero Elena como narradora es realmente extraordinaria. Tiene una magia poderosísima y yo creo que es una recomendación que no se pierdan los cuentos de Elena Garro. No sé si son dos tomos, pero toda el primer tomo que me lo eché completito es fantástico. Y sí es una literatura con un poder femenino, una literatura que no podría ser un hombre. Y eso me encanta. He leído muchas autoras mujeres los últimos años y me deslumbra esa otra visión. Para hablar de lo mismo, pero otra visión. Otro libro es La Historia Universal de Ali Smith, una escritora británica increíble, sorprendente, juguetona y también deslumbrante. La Historia Universal es una serie de cuentos que realmente le dan la vuelta a la cabeza del lector. Le gusta sorprenderse y sorprender a los demás. Y tiene cuentos maravillosos. Uno de ellos, por ejemplo, de una mujer que se enamora de un árbol y ella tiene a su pareja humana y el árbol además está en el patio de la casa de una señora y ella se obsesiona con el árbol y empieza a tener problemas con su novio
pero también empieza a tener problemas con la dueña de la casa del árbol, porque la odia, porque ese árbol tiene que ser de ella y se lo quiere ir a robar un día y la denuncian y es una locura, porque es un poco... Fíjate que también Elena Garro, pues juegan en un terreno en el que la realidad es mágica. Elena Garro para mí es la fundadora del realismo mágico, ¿no? Que luego se lo apropiaron García Márquez y todos estos, Juan Rulfo y todos estos grandes escritores. Pero creo que la que funda ese género mágico es Elena en México, ¿no? Y Ali Smith tiene mucha de esa magia, claro, en un mundo urbano, hiperdesarrollado, pero con una literatura enorme. Y bueno, pues cierro quizás con un autor hombre, Francisco Tario, y sus cuentos completos también. Recomiendo mucho el primer tomo de sus cuentos. Es un escritor fantástico, muy del estilo de Horacio Quiroga, no es un escritor de una pluma refinadísima o barroca, no, es un gran contador de historias fantásticas donde asume la personalidad de diferentes cosas. Hay un cuento maravilloso donde él es un ataúd y es un ataúd que sueña que pongan ahí una mujer muy hermosa y le ponen a un gordo horrible, todo ceboso y espantoso, y el ataúd sufre porque va a pasar la eternidad con alguien que no quiere. Y en otro cuento es el perro de un poeta que se está muriendo. Y toda es la triste historia del perro que aunque el poeta lo trata pésimo, pues lo ama y sabe que si muere el poeta, él va a morir también, ¿no? Entonces, es increíble la imaginación de Francisco Tario y creo que es un escritor que todavía no conocemos tanto, o sea, no perteneció a ningún grupo cultural y pues quedó un poco perdido en el anonimato, ¿no? Así que bueno, ahí tienen algunas opciones increíbles. Si no les gusta, me van y me reclaman.